Hola, buenas tardes. Otra vez en estos vivos del encuentro textil, que cada vez son más ricos y viene gente de distintos lados. Tuvimos el placer de tener a Máximo Laura el sábado pasado. Y para adelantar, el sábado que viene vamos a viajar a Catamarca con Saida Yampa. Así que bueno, se van uniendo, ahí veo que se van uniendo bastante. Hoy tenemos la suerte de poder viajar a Ushuaia. Creo que una de las suertes que nos da estas herramientas es poder acercarnos a mucha gente que de otra manera sería muy difícil de comunicarnos y de solventar económicamente y en cuanto a espacios, tener a tanta gente. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan sumando y que se sume Elizabeth, que es nuestra invitada de lujo de hoy. Yo la conocí en el primer encuentro ahí de Rosario, que ya es un ícono para nosotros. Así que bueno, ahí se va sumando Elizabeth. Mientras tanto les voy contando, bueno, que ella nace en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. En el 95 se muda a Ushuaia, donde tiene su taller. Desarrolla proyectos artísticos de diseño y de producción textil. Como artista textil, tiene sus premios más destacados, son el Premio Nacional de Arte Textil en el 12º Salón Nacional, el Premio Grafa en el 10º Salón Nacional de Arte Textil y el segundo premio en el Salón Mini Textiles de Galería de Tokio en Buenos Aires, entre otros. Trabajó en la Cátedra de Diseño Textil en la UBA. En 96 y hasta la fecha empieza a coordinar talleres de lenguajes textiles y creatividad con niños, adolescentes y adultos. Ha dictado seminarios en distintos lugares del país, dentro de encuentros y en forma individual, también en Bogotá, Colombia. En 2012 asistió al primer encuentro americano de tejedores en Cusco, Perú, y fue becaria del Fondo Nacional de las Artes en el 2011 en la especialidad de expresiones folclóricas. A partir de ahí comienza una investigación de textiles de altura que se encuentra en la fase de impresión. Perdón, que estoy justo leyendo y tengo mal la compu. Bueno, sus expresiones siempre tienen un cruce entre Occidente y América Latina. Y tiene una formación que ahora vamos a invitarla para que nos cuente un poquito ella. Creo que es mucho más un placer. Tú esta semana, la verdad, dándome el lujo de escucharla. Así que espero que lo disfruten. Ah, Ahí está Lisa, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo Lisa, están? Elizabeth. eh, Hay gente que te conoce como Eli y yo te conocí como Lisa. Sí, tengo nombre que tiene vocación de que cada uno haga lo que quiera con el nombre, así que desde Lila, Eli, Lisa, bueno, Es todos verdad. bienvenidos. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bienvenida. Bien, 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 un poco ansiosa, pero bien. Y sí, sí, sí. Yo no quería adelantar tanto de lo que vos me contaste en tu biografía, que tiene que ver con esta mezcla de culturas, ¿no? Esto de lo europeo y lo propio. Contanos un poco cómo es tu formación y cómo vas desarrollando, ¿no? Toda esta formación tuya, cómo te vas formando. Bueno, en primer lugar, yo siempre estuve relacionada con el dibujo y la pintura. Estudié artes visuales en Rosario, no finalicé con esto de las búsquedas, y no encontraba mi lenguaje expresivo. Y en esto de las búsquedas hice varias cosas, estudié dibujo con Leo Vinci, en fin, iba como probando y con sucesivas crisis también, porque me producía mucha angustia lo que me producir, sobre todo desde la pintura. Hasta que un día di por casualidad con un cartelito que promocionaba a una profesora de tejido, esto en la ciudad de Buenos Aires, y fui y me di cuenta que era por ahí.
Estamos hablando de hace 35, un Y poco sí, más de sí. años atrás. No era fácil, no era fácil, no había todas las oportunidades que hay ahora, todas las opciones. Recuerdo que quería hacer textiles, seguir formándome, y lo único que había, que creo que estaba Rosa Skific ya en aquella época, era el textil impreso, o sea, la impresión sobre un textil. Y bueno, entonces después hice un trayecto con Silke, eh, Ujú. digamos, asesorada muy bien con una amiga bastante mayor que yo, que estaba en Buenos Aires, que falleció este año precisamente, y ella me iba dando data todo el tiempo. Mirá, existe esto, ¿por qué no vas a ver a fulana? Y bueno, así di con Silke, que vivía a la vuelta de mi casa precisamente, yo no la conocía, y, y fue mi primer contacto con el textil. Y en lo de Silke me pasó algo que era gracioso, digamos que también fue revelador de otras y abridor de otros caminos. Eh, yo a veces me ponía a trabajar mirando para una ventana y atrás quedaban las compañeras del taller y ninguna de mis compañeras hablaba castellano. Escuchaba otras lenguas, en inglés, en croata, bueno, otras Ujú. lenguas, alemán. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Digamos, me daba la sensación de que si yo me abstraía de que había llegado caminando con el bastidorcito, podía estar en cualquier país de En otro Europa país. o de Asia. Y entonces empecé a hacer una búsqueda más sobre lo local y ahí empezaron mis viajes al norte argentino, en principio, eh, a Jujuy sobre todo, a La Puna, siempre hubo ahí una inclinación muy grande por La Puna y al inicio de mi trayecto, tanto como en la actualidad, mi gran agradecimiento es con las mujeres de las comunidades, con las mujeres que siempre me abrieron las puertas, me enseñaron. En esa oportunidad yo tenía 23 años por ahí. Aprendí a hilar con una chica en San José de Coctaca. No me voy a olvidar nunca de esa situación. Y a partir de ahí, bueno, empecé a sumar cosas porque había que fabricar el trayecto formativo, digamos, no había las opciones que hay ahora. Tal cual. Entonces hice en el Instituto Textil Argentino, que tampoco existe, porque después de los años 90 la industria textil, bueno, también Sí, cerró. desapareció. Ujú. Exacto, que varios compañeros que pertenecían a la industria textil, en esas capacitaciones que hice, se volcaron hacia la industria alimenticia, este, en fin. Y bueno, entonces eso, iba como mechando distintas formaciones, ¿no? Y bueno, el arte que siempre me atrajo Te mucho, ¿no? atraviesa. Sí, claro, ya Sí, está, sí, es sí. intravenoso, digamos, Sí, sí, está dentro esa tuyo. influencia. Claro, claro. Esa influencia es tan fuerte como la de las mujeres que me enseñaron a hilar y que empecé a valorar el textil de las comunidades. Y Es después quería encontrarle un marco teórico y en ese momento también no era fácil, había muchas publicaciones que decían cosas como, sí, el textil es muy valioso, pero ponían una pieza realmente pobre, o en un museo, eh, la zona que tenía textiles, la vitrina que tenía textiles, tenía algún telar muy precario, ¿no? Y entonces había un discurso por un lado y la imagen que uno veía era otra. Por suerte todo eso ha sufrido grandes cambió. cambios y bueno, sumado a la red, ¿no es cierto? Que también nos propone nos da la posibilidad de ver textiles que hay en colecciones que si no, no tendríamos acceso. Y Es mucha gente cierto, investigando, ¿sí? Sí. es cierto, sí, eso por suerte ha crecido muchísimo. Y, y si vos te tenés que definir, ¿cómo te definís? Porque es lo difícil, ¿no? Telarista, telera, Es artista difícil textil, todo porque, eso. claro, es difícil porque además estamos en un momento hermosísimo, social, cultural, no sé, de civilización, donde las palabras nos quedaron chicas, porque si bien todas las palabras
se resignifican permanentemente. Ujú, tal cual. Eh, en este momento hay tantos cambios, de tanta variedad los cambios y cambios que se producen con tanta velocidad, ¿no? Son cambios vertiginosos que unos solapan a otros y entonces a veces nos cuesta como tener criterios para abordar. Entonces las palabras nos quedaron chicas. A mí me pasa que no, no me sí, me considero artista, digamos, pero no sé no sé si a veces cuando yo digo que soy artista textil, la gente se imagina lo que yo me imagino. Artesana, digamos que yo hago algo muy artesanal, pero los artesanos venden y van a las ferias y tienen una propuesta y tienen un taller, tienen hacen otros trayectos, ¿no? Que yo no los Ujú. hago, entonces también me da vergüenza, ¿cómo me voy a decir artesana? Lo mismo que la docencia, yo, digamos, desde que me recibí en el bachiller, que tenía orientación pedagógica, siempre estuve relacionada, pero en definitiva nunca terminé un profesorado. Entonces también cuando me dicen, bueno, sos docente, y yo tejo y transmito lo que aprendí. Creo que Sí. el campo de la educación no formal me identifica mucho. eh, y el campo de lo popular, que tampoco ha tenido así grandes etiquetas, por suerte, porque se va construyendo día a día. Y entonces, Sí. bueno, telendera, sí, ojalá, me encanta, pero es gracioso porque si me pongo telendera empiezo a a usar otras técnicas o trabajar en costuras creativas y Sí, entonces sí, me fui. Siempre me sí, voy sí. como pero creo que de alguna manera a todos nos pasa, ¿no? Sí, 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 salvo Bueno, ciertas eso es personas el que realmente arte. se identifican con una región o con una técnica, porque existe también, ¿no? Esto de que en alguna región Sí, o claro. hacen especialmente artesanía y se dedican, como vos decís, a producción, ¿no? A hacer todo el camino desde la producción y la Sí, venta. sí, Pero si no, cuando uno sí, se sí. empieza a meter en varios caminos en la búsqueda, es difícil. Y como decís, hay momentos donde estás más abocado a una cosa y más que otra, ¿no? Claro, Eh, claro. y dentro de las influencias que tenés en tu búsqueda, ¿no? Porque ahí contabas un poco de estas influencias, contanos un poquito de dónde venís y qué es lo que buscás. Eh, sí, a mí digamos que en primer lugar, varias veces yo intenté dejar de producir, eh, en varios momentos de mi vida. 4 así los tengo Ujú, registrados, pero creo que han sido más, porque no siempre la producción expresiva eh, logra, digamos, logra ser exitosa, ¿no? En términos del éxito, así que te van a poner en una marquesina, sino a veces genera mucha angustia, a veces de pronto lo que haces, no le sabes encontrar el marco, ubicarlo, digamos, en un circuito donde pueda tener vida propia. A veces no te claro, gusta, no te representa. En fin, no siempre. Y a veces de sí, pronto uno hace concesiones, como por ejemplo, no sé, querés hacer algo en un material determinado, lo haces en otro y te das cuenta que no, que tenías que haber empezado. O sea, toda la actividad creativa, siempre, en cualquier área, no solo en lo expresivo, digamos, artístico, creo que requiere de una gran capacidad para tolerar la frustración. eh, sí, sí, para tolerar la frustración, no siempre los resultados son los que uno espera. ujú, Esas cosas son comunes, digamos, más frecuentes. Y yo a veces escucho o a pintoras reconocidas o a gente que realmente hizo unos trayectorios que yo admiro y cuentan más o menos lo mismo, ¿no? Y mientras tanto, uno tiene una vida personal y tiene que, no sé, sí, o pagar el alquiler o lo que fuera, y eso también da todo un marco, ¿no? A mí me parece que lo que me pasó es que quise como sacarme esta necesidad encima y cada vez que lo hice, todo salía mal, me empezaba a ir mal en todo, pero así, nada, quedarme sin trabajo, todo, en todos los órdenes de la vida,
todo estaba mal. Entonces me di cuenta que no, en realidad no era algo que yo tenía que dejar, sino al contrario. Y no hace mucho tiempo descubrí lo mismo, pero por la inversa, ¿no? Descubrí que cuanto más conectada estaba con lo que yo tanto amaba, digamos que es el textil y la producción, todo lo demás se acomoda solo. Pero Tal bueno, me cual, llevó muchos años para hacer eso, sí, sí, sí. Y, y en este proceso, lo que quería decirte era que también uno va recibiendo desde la afuera eh, como, como líneas o posibles caminos, y uno tiene que, se requiere de una honestidad o de una coherencia, si querés, para poder volver a lo que uno necesita, ¿no? Porque a mí me han dicho cosas como, pero viviendo en Ushuaia vos tenés que tejer con algas, o tenés que tejer con el bosque, o tenés que tejer con los residuos de las fábricas. Todos esos caminos me parecen fantásticos. Yo algo hice de sí, land art, pero lo que a mí me llena el alma es algo que tiene que ver con, si querés algo visceral, que tiene que ver con el telar, con la tela, ¿sí? Con el formato tela y con el tapiz, digamos, ¿no? Y entonces, en un punto, por suerte, pude hacer, digamos, cerrar ese círculo y realmente volver a lo que desde el fondo me nace, ¿no? Que más allá de que o que te digan, no, no, ahora, por ejemplo, con el tema del feminismo, no, ¿cómo vas a hacer tal representación? Ahora la representación tiene que ver con el lugar de la mujer. Bueno, si eso te llena el alma, hacelo. Si yo necesito hacer otra cosa, bueno, tengo que respetarlo porque es lo único que yo tengo, digamos, que es lo más sí, es lo genuino. genuino, Entonces, ¿no? Es lo auténtico, sí, 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 ¿no? también esas cosas llevan como una madurez y bueno, uno también a veces porque además no vivimos solos, entonces todos estamos en relación a los demás y yo escucho lo que dicen los demás, ¿no? Eh, Ujú. y eso también me llevó un tiempo, pero la verdad que desde hace unos años que muy bien, muy como, Sí, yo me siento como parada en mis propios zapatos, digamos, en mis propios pies. está bueno. Bueno, hablando de zapatos, el primer tapiz que lo vi en el salón, ese árbol con Ah, zapatos, sí, es maravilloso, si lo pueden sí, ver. Ese autorretrato sí. con amigos, ¿no? Exacto, exacto. Y el mejor piropo que me dijeron de ese trabajo fue que si una chica me preguntó si esa mitología, digamos, existía. Y yo nunca se me había ocurrido verlo de esa manera. Pero son cosas profundas que salen del inconsciente, en realidad, para el bien o para el mal de uno mismo, ¿no? Pero es lo que Claro, sale. Y está me ahí siento muy adentro. identificada. Sí, 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 totalmente. Bueno, ese fue el resultado de de 7 años de investigar, investigar no es el término, de explorar De explorar. en las técnicas de urdimbres discontinuas. Y me pareció sumamente interesante porque uno en general, cuando ve en los telares de cintura cómo se plantea la urdimbre discontinua, que son con formas más bien geométricas, lo ve con sistema de varillas. Pero había también, digamos, en América precolombina, la posibilidad de hacerlo, se sabe que se hacía a través de telas tensadas, usando las telas como soporte. Y bueno, yo no, obvio eso no lo sabía, pero coincidió que el mismo año, no recuerdo cuál es la investigadora, sacó un trabajo, digamos, donde ella proponía que algunas, no todas, los trabajos en urdimbre discontinua se hacían con el mismo método que yo lo hice, digamos. Que yo llegué por otro lado y me costó muchísimo porque no me salía, no era, bueno, eso, los procesos. Bueno, Pero muy personalmente contenta con aún el trabajo. recuerdo eso, haber visto ese tapiz y que hayas venido a Buenos Aires al taller de Mariela. Y fue mi primer contacto con urdimbres Sí, discontinuas que me diste vos. Hermosísimo, mira, no voy a creer. Y cuando vi después el tapiz, aún más me parecía maravillosa esa técnica, todo con hilitos de bordar, así, ¿no? Logrando ese sí. Bueno, mira, dibujo. eso, me, una cosa que
o hablábamos de los trayectos, ¿no? Y de la importancia también del trabajo que uno hace en los talleres con las personas que se anotan y que participan de los talleres. Una vez, en 1996, me acuerdo del año, una de las chicas había propuesto en una muestra que había que hacer eh, en la técnica de tapiz, empezó a mezclar lanas con hilos. Y a mí me Ujú. pareció alucinante, nunca se me había ocurrido. Y tomé de ella este, ese, esa idea y me pareció alucinante y es la que continúo usando hasta ahora. Eh, Me pareció realmente un hallazgo y me identifiqué mucho y el trabajo que vos haces referencia al tapiz, que lo tengo por acá, si querés, para que la gente Dale, dale. lo vea. Ay, sí, sí, se ve Ahí se ve. perfecto. Sí. Bueno, en vivo todavía más. Es maravilloso. Bueno, Claro, porque el preguntan, tamaño, ¿no? sí, sí, el Sí, tamaño y ver, digamos, ese ligamento, ver los hilos. Preguntan qué es urdimbres discontinuas. Si querés contar vos un poquito de qué se sí, trata cómo esto, aunque no. sea una explicación técnica. Poquito. Sí, sin duda, cómo no. Cuando uno va a hacer un tapiz, supongamos, o bueno, muchos tejidos, las telas también, pero no quería evitar la cuestión técnica. Eh, Todo lo que es el textil con dos elementos que se dicen a todos los trabajos que se hacen donde hay una urdimbre que va vertical y una trama que va horizontal y se van entrecruzando, que son unos caminos, digamos, muy amplios y muy vastos, con muchísimas variaciones. La urdimbre va desde el inicio hasta el final del trabajo. Y en las urdimbres discontinuas son urdimbres cortas de determinados colores que enlazan con otra urdimbre también corta y con otra. En general se hace con unas varillas porque se trabajan diseños escalonados, donde se Claro, ve la de urdimbre y la andamio, trama. Estamos le dicen. hablando la técnica Claro. de andamio, exactamente. Ujú. Estamos hablando de tejidos donde se ve la urdimbre y la trama, ¿no? Como si fuera una tela, y los dos se Ujú. ven en una proporción semejante. Y lo que yo hice fue usar esa técnica, pero en función de formas determinadas, y entonces, bueno, era más complejo, porque no podés usar andamio, no podés usar varillas, No, porque tiene que tener entonces una usé una forma. tela. Claro, Y claro, y esa tela además son después se muchísimas. descarta, ¿verdad? ¿O no? La tela La de tela se soporte. descarta, exactamente. La tela de es- soporte se desteje, se descarta y queda amarrado al tejido, sí, claro, claro. bueno, Y tiene ahí. una torsión del hilado importante Ujú. en Sí, para función de que. esto que yo decía recién, también de los dos materiales, ¿no? Del hilo y la lana. Claro, y que tengan que tener el soporte, porque también lo que puede llegar a pasar es que trabaje diferente, eso hay que tener cuidado de compensar, ¿no? Bueno, igual, para Uf, no meternos tanto trabaja en esto, diferente, sí, sí, y ahí decían que no trabaja, veían, bueno, trabaja diferente. sí, les invito a que miren, si no, después en el Instagram de Elizabeth, las imágenes, porque por ahí acá no se ve bien, y esto queda guardado como el Yanduti. No, no es como el Yanduti. Ya vamos a tener charla del Yanduti con Leo en un par de semanas. Ahí vamos a seguir viendo. Eh, Esto queda guardado sin comentarios, así que se ve mejor. Y desde ya miren después, si no, en la página de Elizabeth, las imágenes de los tapices. Bueno, y bueno, hay más tapices, ¿no? También, no sé si querés contar de los tapices y de cómo te los Sí, planteás, ¿no? ¿Cómo sí, sí. los pensás o los planificás? En realidad, ellos son los que hacen todo, digamos. Yo lo que hago es dejarme guiar por lo que me pide el tapiz, digamos. Eso es Estos lo tapices real, lo que me pedigüeños, pasa dirían. siempre. Mira. Sí, tal cual. Entonces, después, por ejemplo, el tapiz siguiente, estamos hablando de 1,5 metros, o 1,40 sí, casi 2 metros, 1,80. El segundo trabajo grande,
que además me lleva años porque no tengo una continuidad así metódica, porque es imposible. El segundo tapiz fue muy gracioso porque tuve 2 mudanzas y era trasladar el bastidor, el El telar, plástico que era gigante, armado. bueno, no, muy gracioso. Sí, sí, en la segunda mudanza en un momento veo que lo habían puesto horizontal y todas las cosas arriba. Dije, bueno, si Sí, soportó esto, ya está. ¿Qué ya le está. vamos a hacer? O sea, todo lo contrario a lo que yo hubiera deseado, pero ahí está, con vida. Ese es tierra Tapiz se mestiza, llama, sí, la la tierra tierra. mestiza, también nos teje. Sí, acá tengo un fragmento mientras lo estaba haciendo, es muy ancho, ¿no? No se ve, Sí, sí, cuando- sí, sí, está después bien, en que los comentarios empezaba. mejor. Sí. Está Ujú. bien. En este caso, yo planteé el tejido en esto que para mí es tan como una obsesivo, sí, es algo obsesivo que va surgiendo, que tiene que ver con poder hacer convivir o poder cruzar tanto la estética y toda la formación de Occidente con lo andino. Yo en ese tapiz lo que, bueno, finalmente como resultó es que está la protectora de las tejedoras, que tiene varios niños en sus brazos porque es muy fértil. El cielo es un tejido y hay 13 niñas que están haciendo actividades ligadas al textil. Una Ujú. está hilando El copo el dorado, copo de, una bellísimo. está hilando, Ujú. ¿sí? Este, Otra está tejiendo con hilo celeste, que está tejiendo el agua, y otra está tejiendo las dos con telares de cintura. Está tejiendo la luz con distintos colores, con los colores del arco iris, haciendo una tela blanca. Y en el medio, bueno, los pájaros, los árboles, un gato que está mirando a los pajaritos, que es mi gata, en fin, y unas garzas, que las garzas estuvieron también en el primer trabajo. Eh, También me gusta eso, tomar un elemento de un tapiz y ponerlo en el siguiente, y bueno, y ahí voy como haciendo Una un continuidad, círculo. ¿no? Como que, claro. Este, También me gusta mucho, surge la necesidad de incluir la palabra en Mm. el tapiz en el primero, en el autorretrato, el texto que está al costado es una dedicatoria. Dice, dedicado a los Tzeltzales del Bosque, que son una tribu de Chiapas, a Manuel Escorza, que es un autor que amo, y a Gigi, que es un caramelito que conozco, divina, que ahora tiene 20 y pico, 30, tiene Claro, un hijo, pero en ese momento era una niña era una chiquita, niña. Sí, sí, divina. sí. Este, que era también como tejerle un patio o un bosque para ella. Y en el de la tierra mestiza, yo transcribo 2 versos de una autora que vive en el Tigre, una divina, Chris Dulac, que es escritora y también está ligada al arte, es docente de arte. En uno de sus poemas ella dice, y la pequeña amiga, teje la tela plana, las garzas y algún wet wet te prestarán sus plumas. El wet wet es un pajarito delicioso que está en la Patagonia. Y bueno, y después vino el último tapiz, que es un formato menor, porque realmente me cuesta mucho a veces dedicarle tanto tiempo. eh, y entonces, bueno, decidí hacer uno más pequeño. De igual manera tiene 80 y pico por 90. Ujú. Este, y, mm, y en ese también hay palabras. Me gusta seguir asociando la textualidad Y con sí, el el textil. texto y textil, y sí. Y bueno, ahí contaste Exacto. un Sí, sí. poquito una de tus exploraciones, ¿no? Porque así lo llamás. Y estuviste también con otras exploraciones. Estuvimos tratando Sí, en esta semana sobre barracanes, sobre otras también, no sé cuál querés sí. contar. Eh, bueno, en primer lugar, me gustaría como contar algo respecto de las telas. A mí me Ujú. fascina la estructura de la tela. Eh, la tela llana, en principio, o sea, sería como el telar de María o el telar Sí, el telar. Sí, un tejido plano, sí, el tafetán, uno ligamento en de uno. tafetán. Ay,
Espérate que el gato está haciendo una locura. Perdone, Es así. perdone, pero el gato no Me puede pasó en entrar un vivo acá, que me pero entró atravesó y por como acá estoy la gata y yo la distraída, saqué. Sí. Y bueno, son parte. como estoy Sí, sí. distraída, aprovechó para subirse donde no se tiene que Sí, subir. Bueno, como los chicos. perdón. Pero un taller sin gato, no sé si existe. Sí, tal cual. Este, bueno, por ejemplo, bueno, eso para situar, yo no sé, digamos, la gente que está conectada, digamos, cuánto, digamos, cómo puede imaginarse lo que estamos diciendo, por eso lo dije, lo de la tela. Y voy a mostrar algunas fotos. Por ejemplo, estos son cortes de tela, ¿sí? Ujú. Sí, Donde se ve nunca perfecto. encontré un nombre que me gustara, pero yo voy desarrollando una secuencia, un juego, pero insisto, es un juego que yo siento que me lo propone la actividad misma, la acción de tejer, o los materiales, no es algo que yo quiero hacer y eso es lo que hago, va surgiendo. Y en este caso la intención tiene que ver para reforzar uno de los una de las características que tienen las telas hechas artesanalmente, que no tienen por qué tener rapport. Nosotros hacemos telas con rapport como si estuviéramos trabajando en forma industrial. Industrial. El telar, digamos, industrial necesita el rapport porque necesita una unidad de repetición y entonces hacer, no sé, 3 rayitas blancas, 3 amarillas, 3 verdes, amarilla, blanca, verde, ¿no? Y ¿por qué? Porque por una cuestión de velocidad. Si nosotros estamos trabajando con las manos, a mí, no estoy diciendo que otras búsquedas, digamos, no tengan validez, pero a Claro, mí lo que tal me cual. interesa es reforzar ese carácter. Entonces a veces vengo con una trama de un color y con otra se encuentran y hacen otros recorridos y busco de que a propósito no tengan rapport. Algunas personas que hacen costuras me odian porque, bueno, buscan que le Cómo coincida y nunca le va a diseñar eso. coincidir, Claro. ¿no? Sí, de todas maneras tampoco tiene Sí, que ser una pieza después simétrica, ni balanceada, ni mucho menos, si estás exacto, haciendo una confección claro, artesanal. exacto. Acá también muestro otra foto, ¿sí? Ujú. Esto también, este es un corte que tenía 9 metros, tiene 80 y pico de ancho, casi 90. Y ahí también yo compraba, porque hubo un momento que existía la industria nacional en textiles, y yo iba a San Martín, ¿no es cierto? La localidad de San Ujú. Martín, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, por acá, por Más por zona allá. norte. Exacto. Y entonces lo que yo hacía era compraba saldos de hilados y me vendían unas bolsas por un marrón, unas bolsas, Sí, sí. unas bolsas de consorcio con hilados. Y yo no sabía que había. Y me venía con 3, 4 bolsas, las abría, en general había Y ahí. una buena parte que había que tirar, pero había conos de hilados de distintos colores, de distintas texturas, de distinto carácter, y entonces lo que yo hacía era combinarlos y generar una tela en función a esos juegos de colores. Entonces hacía una tela con los verdes, otra con, no sé, con los azules. Bueno, en este caso eran rojo, blanco y negro, y un Ujú. poco de grises, y entonces generaba esas unidades. Después, bueno, y siempre me atrae el juego, digamos, ¿no? Eso es lo que Claro. más me gusta. Eh, otra, otra secuencia así de Ujú. investigación, de exploración, es esto es hilo, y lo que yo hice en este caso, quería explorar qué pasaba con la fragilidad de una tela si yo cortaba uno de los hilos. Entonces, lo que hacía era una urdimbre con con hilos dobles, ¿sí? Y Ujú. una trama también con hilos dobles. Entonces después seleccionaba con distintos tonos, además, ¿no? Dentro de una misma gama, pero distintos tonos. Entonces elegía una, la cortaba, ¿sí? Quitaba una parte y sacaba como el borde hacia afuera. Entonces me Ujú. permitía una tela. Hoy sería algo así como trabajar con los bordados aéreos que hacen con esta tela que Claro, después la ponen en agua y hidrosoluble, claro, y bueno, que yo lo quedan. hacía. Sí, sí.
Sí, no Exacto. teníamos tantos recursos, es verdad. Más imaginación por ahí teníamos. Sí, 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 después, sí, pero está bueno porque en cada época uno hace con lo que tiene la época también. sí. Después, otro trayecto que me gustó muchísimo son las tramas flotantes. Acá voy a Mm, mostrar una, sí, ajá. ¿sí? Que bueno, además, como verán, a mí me gusta esta tela, o sea, a mí me gusta que la tela se pueda tironear y no se abra, por eso hay que trabajar con hilados finitos, con una mayor densidad, me gusta que parezca una tela, no me identifico con las telas muy abiertas o con hilados que no están torsionados, no están muy torsionados, porque me parece que no tiene una apariencia atractiva, pero no tiene esa funcionalidad. A mí me gusta la tela de batalla, ¿no? Uno la pueda cortar, uno la pueda tironear. De igual manera se enganchan muchas veces. Sí, bueno, no deja de Y ser un con las, textil, pero tiene mucha más resistencia. exacto, exacto. Y entonces también me gustó mucho y algún día lo voy a retomar, lo de las tramas flotantes, porque me sigue gustando. Esto es también Trama. una muestra, está ampliado. No sé si recuerdan cuando se usaban, eh, bueno, después se usaron los aguayos combinados con los cueros, pero había una marroquinería en un momento que eran telas con texturas y cueros. Bueno, entonces yo Ujú. hice con esto de hilo macramé, los que les mostré, eh, para una fábrica para una marroquinería y le hacía esas telas. Y Bueno, acá después, por Mariela ejemplo, cuenta que tiene un saco hecho por vos. Bueno, Mariela, mandamos un beso sí, a Mariela y a Claudia que anda por ahí, dos amigasas sin en duda. común. Sí, sin duda. Y tengo el saquito, sí, me acordaba del saquito, porque yo me hice este A ver, saquito, no bellísimo. sé si se ve. Sí, 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 Bueno, sí. ese saquito está hecho con una tela que yo Estate. logré hacer unas guardas, todo en rama Ujú. flotante. Bueno, usé mucho, es cashmere, lo hice como prueba, un hilo horrible, pero bueno, no quedó tan mal. Lo usé yo, después me quedó chico y era para heredar, así que se lo heredé a Mariela. Sí, señora, me alegro que lo siga teniendo. Eh, y bueno, hablando de juego, todas estas guardas con estos personajitos, estos bailarines en en trama flotante, Trama. en alguno, yo iba jugando y iban apareciendo ellos. En realidad, yo decidía doblar acá, poner, pero es como eso, me va saliendo así. Lo quise sistematizar y entonces lo pasé en un papel cuadriculado y lo maté, porque no, por ese lado yo no puedo, digamos. Eh, Admiro al que puede por ese lado, yo no puedo, yo tengo Sí, que ir son distintos jugando y caminos. aprendiendo. Yo creo que son distintos caminos, Sí, ¿no? sin duda. Bueno, el tuyo es este y es por ahí, no va a haber ninguno igual. Y No, también no, es estuviste bárbaro. explorando con los barracanes. Yo no quiero que pase la hora que y no nos cuente y nos muestres algo de los Ah, barracanes bueno, bueno, bueno. que estuviste investigando. Bueno, claro que sí. Eh, yo primero voy a mostrar de qué estamos hablando. Esta es una tela, ¿la ubican? ¿Sí? Ujú, sí. Este motivo y este tipo de tela, esta es de Jujuy, de la barraca Zoraide, me la regaló Horacio Flores. Ujú. Eh, Tengo otras que me traje de Cusco, en fin. Yo estoy trabajando sobre este motivo, que no sé por qué motivo me busca y hace que yo esté detrás de él. Pero en los valles calchaquíes, este tipo de tela, este motivo, tiene otro nombre, no se denomina, no pertenece al grupo de las telas de Barracán, sino de los picotes. ¿Qué pasa? Son dos vertientes distintas, yo estoy haciendo un trabajo de indagación así teórico, que me encantaría poder avanzar y finalizarlo, eh, buscando un poco, eh, digamos, una información más fehaciente, que además tengo que agradecer a Ruth Corcuera,
que realmente fue ella la que me dio el empujón para que yo empiece ese trabajo, Ujú, este, porque yo en función de la disposición de los colores de la tela de barracán, yo me manejo, también se le llama peinadillo, y en quichua es ñajcha. ajá, Eh, sí, pero para los valles no, para los valles las telas de barracán son de 3 y 4 cuadros, ¿eh? No, no esta. sí, sí. Eh, bueno, yo quería cruzar esta dinámica del color con la gasa, con la gasa que nosotros asociamos a Chancay y a toda esa tradición. Ujú, Y bueno, yo además me gusta mucho cuando tomo una técnica conocer eh, sobre su historia y sobre todo sobre los tejedores que la tejieron, porque nosotros estamos mm, hablando de telas, de tejidos, del objeto, pero en realidad el textil es el mundo de los tejedores, de los hilanderos, de los teñidores. Entonces eso también me parece como muy importante. Nosotros recibimos información, el textil tiene mucho de herencia oral, ¿no? En algunos casos solamente es un saber heredado en forma intrafamiliar, digamos, o por una abuela, raramente por las madres, porque en las últimas generaciones en las comunidades la madre era la que iba a trabajar y la que criaba a los chicos era la abuela, pero en fin, eh, y eso, bueno, se fue también ampliando, se fue rompiendo, y bueno, ahora digamos que sobre todo son los talleres, la asistencia a los talleres, donde uno va a recibir determinadas, la información de cómo abordar una información. técnica. Y a mí me parece que a veces ponemos demasiado énfasis en lo técnico, en la técnica en sí, en cómo... De hecho, por ejemplo, la gente habla de Barracán con la disposición de este motivo, y en realidad las telas de Barracán son muy distintas, porque las telas de Barracán, además de hacer esa combinación de colores, tienen un hilado que es un monocabo, o sea, tiene una Sí, densidad, tiene muchas otras cosas que en general las telas urbanas no tienen, porque estamos trabajando con hilados. eh, en general la fibra que usamos para tejer en telar es una fibra que está diseñada para hacer prendas de punto, o crochet, o 2 agujas, y no las retorcemos. Bueno, acá si claro. hay alguna alumna se va a matar de risa porque dice que yo siempre termino hablando de la torsión y lo importante de la torsión, y cuando se maneja, tiene alguna equivocación o algo no le salió bien, le dicen, porque no lo torsionaste bien. Existe. Porque les machaco acá, la torsión en el tejido telar es Y básica. sí, en la urdimbre, sí, claro. Sí, sí. Pero es cierto esto que Todo, decís, y sobre claro. todo en zonas urbanas se trabaja con una lana con poca torsión, Sí. que se utiliza, que por ahí para la trama, bueno, pero para la urdimbre sí es diferente cómo se comporta, ¿no? Y aparte depende de la técnica que utilices, porque Tal para cual. hacer tejido aborigen necesitas que sea así bien Ujú. firme. Bueno, Igual, perdóname, entonces a mí me lo encantaría esto importante, de rescatar un poco esto que vos decías, ¿no? De la importancia del tejedor, entendiendo que nosotros muchas veces vemos el textil, vemos la técnica, el objeto en sí, pero hay todo un proceso sí, que lo hace el tejedor, ¿no? Eso me parece maravilloso también de rescatar y de... sí, un proceso y una cosmovisión. Por suerte ahora, además, sumamos a todo el material que se puede, que se puede acceder con tanta facilidad, web mediante, también aparecieron personalidades maravillosas como Elvira Espejo, eh, Ujú, que, que además pueden transmitir desde su experiencia como participante propia. de esas comunidades, ¿no es cierto? Sí, me parece, digamos, formidable. Son voces muy autorizadas, ¿no? Que hay que prestarle como una especial atención. Y bueno, yo quise investigar sobre las telas de peinadillo o barracán y sobre las gasas, pero bueno, como las gasas es un tejido arqueológico y además es muy hermoso, digamos, hay Ujú. material, tenía más facilidad, pero yo no encontraba sobre el Barracán. Entonces la fui a ver y bueno,
dame una mano para ver cómo busco, porque no estoy encontrando. Y ella me dijo, no vas a encontrar porque no hay, lo que hay es muy breve, son citas, bueno, hay trabajos, digamos, de antropólogos argentinos, que yo, bueno, no me sale ahora, Susana, bueno, Nardi, pero Nadie. no, claro, Ricardo Nardi, Susana Chertudi, no, Chertudi no, no, bueno, Eh, no me va a salir. sí, sí, había. Bueno, Bueno, prometemos buscar y sí, contestar, porque dame preguntan quién Diana recomendás para Rolandi, estudiar. Sí, claro, Diana Diana Rolandi. Rolandi, hay Delia Milán de Palavecino, que tiene un libro precioso sobre textiles argentinos, pero es Sí, un está, bueno, relato muy Isabel somero, es un Iriarte, cuadro. Cecilia Pérez de Micó, hay varias personas que han investigado desde acá, ¿no? Que Ah, está bueno. claro, sí, 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 pero digamos que esto, por ejemplo, esta confusión o este litigio a veces de la palabra, que si se llama Barracán o no se llama Barracán y quién tiene la razón, digamos, a mí me parecía interesante, digamos, saber un poco eso antes de ponerme a trabajar o al mismo tiempo. Entonces, bueno, me lancé a hacer ese trabajo. Cada vez que miras al costado quiere decir Es que estoy que mirando ya la nos hora. despedimos. No, ya te Sí, sí, aviso. me imagino. Bueno, y entonces, en fin, surgió la posibilidad de empezar a trabajar y la verdad que se me abrió un mundo maravilloso porque hay muchas cosas. Empecé a ver también la historia de la tela de Barracán, bueno, que es de origen árabe, pero que no es el Barracán que nosotros conocemos, digamos. El término, ¿no? Que se usaba en la Edad Mm, Media, en el siglo XI fue la primera vez que se empezó a usar el término. Y lo más deslumbrante es que este motivo, que parece como una cesta, ¿no? Como un tejido de cestería, ujú. nos viene acompañando la civilización desde el Neolítico. Entonces, yo primero tenía ese dato, no lo podía chequear y hace relativamente poco encontré unas telas y encontré una tela hecha con 64 hilos de urdimbre y 50 y pico de trama con el motivo de peinadillo en seda de la Edad Media, del siglo XIII. O sea, Ah, mira. era una sutileza así muy grande. O sea que no descubrimos ninguna pólvora y vamos No, heredando y dando en herencia a otros. Por eso también la responsabilidad, me parece a mí, de, de intentar dar la información más fidedigna posible. Porque también eh, digamos, al no basarnos en lo que otros han investigado y han explorado, nosotros no investigamos, nosotros hacemos una indagación, hacemos una pesquisa sobre el trabajo maravilloso que hace la gente que se dedica a investigar, investigar con método científico, investigar con formación académica, ¿no es cierto? tal cual. Y nosotros Ujú, sobre eso, más los relatos orales, que ahí tenemos más accesibilidad, en fin, ujú. ¿qué logramos? Poder dar con una información veraz. A mí me pasó hace un par de años de encontrar en una muestra acá en Patagonia, donde aparecía el diseño de peinadillo o barracán, y la tejedora decía que era mapuche. Entonces yo a la curadora de la muestra le digo, no, eso no corresponde, no está bien, no es mapuche. Entonces habla con la tejedora y la tejedora dice, pero a mí me lo enseñó una mapuche y me dijo que ella, Claro, o sea, se va, claro. se va haciendo como un teléfono descompuesto y tenemos Sí, que ser sí. muy cautos porque también si no estamos volviendo a faltarle el respeto, estamos volviendo a avasallar a las tejedoras que realmente sostuvieron esto y sostienen esto. Eh, la verdad que, digamos, tenemos que poder ponernos a esa altura, digamos, ¿no? A la altura de ellas o mirarlas desde abajo, pero con todo ese respeto. Y bueno, y yo lo que empecé a hacer con esto de cruzar las gasas con la disposición del color del peinadillo y con la hipertorsión que me permite hacer telas más elásticas, empecé a generar estas otras cosas, ¿no? Empiezan a salir estas cosas. Y son, bueno, este grupo son 7, no sé Ujú. si se terminan de apreciar, no voy a Sí, se mostrarlas ven, a sí, se todas, ven, se pero ven. Por supuesto estos que son, falta bueno, poder tocar la tela, pero sí, se ve perfecto. Sí. estas son muestras también evaluando
cuál es la torsión adecuada. Hay yo planteaba al principio que me gusta esto de tomar dos opuestos y ponerlos a dialogar, así como Occidente y América andina, los materiales, y en esto de las técnicas, de la disposición de color que se requiere para hacer el peinadillo y de la gasa, también son dos opuestos. ¿Por qué? Porque la gasa es más de hilos translúcidos, porque abre, Claro. digamos, la trama, la urdimbre es abierta, deja Ujú. pasar la luz, y las telas de Barracán se caracterizan por ser Más prietas, cerradas, porque claro. permiten que, claro, son los textiles de altura, los usan en los nevados, pero cuando viene el viento blanco y demás, no penetra en la nieve, no penetra en la humedad. También, ¿qué pasa? Me gustaría también hacer algo más en relación a los barracanes, que me parece que están muy devaluados a veces desde la palabra, digamos, en línea general. Eh, el barracán y muchas telas de los Andes, no las telas generadas en telar de cintura, ¿no? No la tradición femenina, sino estamos hablando de las telas que se hacen en los telares de pedales que Ujú. trajeron los El teatro criollo o el teatro europeo. Ujú. conquistadores. Exactamente, el telar de pedales, que acá hay uno atrás. Sí, se ve. Las telas siempre tienen acabados, o sea, eh, he escuchado relatos, he registrado relatos de que, por ejemplo, las telas de Barracán las entierran un tiempo bajo la tierra, ¿sí? Para que logren ese afieltrado y esa densidad que les permite que el viento y el frío no pasen. Mira. Eh, sí, 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 y en Europa, digamos, las telas, los tejidos de la tierra, las telas en telares, estamos hablando de toda la línea histórica que no es, que queda como paralela a los cambios de la revolución industrial, ¿no? O sea, la tela artesanal, ¿no? Después se la pasaba por un batán, que el batán es un golpe de una masa de madera y con agua, este, y entonces eso es lo que genera estas cuestiones. Los barracanes finitos que se tejían en la Edad Media, los hilados de la urdimbre se les daban un tratamiento, yo creo que a otras telas también, con aceite de oliva para que el hilo no se corte y para que tenga Claro. cierta resistencia. Nosotros a veces fragmentamos mucho y nos hemos quedado en la actualidad, ¿no? Los urbanos, las personas que vivimos Ujú. y que recibimos como pedazos de información, nos quedamos con algunas cosas y nos estamos perdiendo otras que también son muy valiosas y muy interesantes. Entonces, vamos, compramos, traemos, hacemos la urdimbre, tejemos, sacamos, nos ponemos, digamos, ¿y qué pasa con los lavados? ¿Qué pasa con los afieltrados? ¿Qué Claro. pasa con, en fin, con toda una serie de tratamientos que es interesante incorporar? Y que Y también bueno, hacen parte de la historia. Está quedando sí, unos 5 minutitos, así que lo que te diría es que nos quedaríamos horas, horas. Yo igual quiero sí, seguir sí, hablándote yo a las tengo mañanas y problemas seguir para hablar. charlando. Bueno, decía Sí. si algo más como Bueno, para redondear y saludar. Dale. bueno, dale, mira, yo te muestro, esta es una tela donde Ujú. combino este juego de la disposición del barracán, de los colores y de la gasa, pero haciendo juegos, ¿sí? Siempre juego. Y en este caso, bueno, es una lana industrial y una lana artesanal. En este caso es es pelo de llama y una seda. Bueno, y así, todo lo que hago, pero me gustaría mostrar, este es uno de los últimos que acá he trabajado, Ay, eh, es divina. Tiene un lana, movimiento, tiene como un movimiento visual maravilloso. claro, Muy porque lindo. genera tensiones y esas Ujú. tensiones generan diagonales por el cambio de la urdimbre, digamos, por la torsión,
y entonces, bueno, da esos efectos. En este caso, yo lo que hice fue trabajar con 2 tonos, pero lo que cambié es el grosor de la trama. Entonces, en unos módulos hago, no sé, un turquesa finito y un marrón doble, y en el otro módulo Ajá, hago y ahí doble, va saliendo. bueno, invierno. Y lo Bueno, último que hice, que es un fallido, ¿puedo ujú. mostrar el fallido o no? Dale, 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 y con eso nos vamos, antes de que no se pueda guardar. Ah, no, me Está bien. encantó. No va a haber otro igual, pero me encantó. Bueno, esto es a propósito, compré, bueno, y le hice toda una terminación de trenza, pero Una lo que flecadura, compré fue un divino. hilado en una mercería y lo usé, ¿no? Claro. Y ahora quisiera hacer la experiencia de ese mismo hilado, torcerlo para ver las diferencias. Bueno, te invitamos a tener otra charla, a venir al encuentro, animate a venir cuando se haga, porque queremos estar con vos Sin duda. acá, cenar, dormir, seguir el otro día, ¿no? Estaría bárbaro. Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias. gracias por este tiempo y por todo lo que contaste, que falta un montón, no saben todo lo que hace esta mujer. Gracias, Bueno, gracias, gracias. Lisa. Un abrazo Gracias a enorme todos que y llegue gracias hasta a ustedes Ushuaia. por la difusión. Gracias. Dale, chao. Chau, chau. Bueno, les dejo un abrazo y los esperamos este sábado en otra reunión, así puedo guardar este vivo. Un abrazo.